Cada día, cientos de miles de personas se despiertan con la misma sensación de estancamiento, atrapadas en una realidad que parece inamovible. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que cambiar esa realidad es tan simple, que tu mente se resiste a aceptarlo? La contradicción es brutal. Mientras buscas respuestas complejas y soluciones fuera de ti, la clave yace justo frente a tus ojos, esperando ser descubierta. La historia está llena de relatos, donde el cambio radical ocurrió en un instante, un giro inesperado que rompió cadenas invisibles. Sin embargo, lo más sorprendente no es ese momento milagroso, sino cómo nuestra mente boicotea ese cambio desde adentro. El cerebro humano ha evolucionado para protegernos del peligro y mantenernos en zonas seguras. Por eso rechaza ideas nuevas o transformadoras con un mecanismo casi automático. ¿Cuántas veces has sentido esa resistencia interna cuando algo nuevo quiere entrar en tu vida? Esa voz silenciosa que susurra dudas y temores, frenando cualquier impulso hacia adelante. Lo más irónico es que esta defensa mental puede estar bloqueando justo aquello que te liberaría por completo. Este fenómeno no solo ocurre contigo o conmigo. Científicos han demostrado cómo nuestras creencias limitantes funcionan como filtros mentales impenetrables, moldeados por experiencias pasadas y condicionamientos sociales profundos. Pero aquí viene lo verdaderamente revelador. Cambiar esos patrones no requiere esfuerzo titánico, ni herramientas exóticas. Las respuestas están integradas en tu propia mente, escondidas bajo capas de prejuicios y hábitos cotidianos. Hay quienes llaman a este proceso el arte del cambio invisible, una transformación sutil pero poderosa, que comienza con aceptar lo aparentemente imposible y desafiar la lógica tradicional. Cuando aprendemos a navegar entre estas barreras internas sin confrontarlas frontalmente, surge una nueva dimensión personal, donde todo se vuelve posible, una realidad maleable al alcance de cualquiera dispuesto a dar el paso más pequeño pero decisivo. No se trata solamente de voluntad o disciplina extrema, es comprender cómo funciona nuestra percepción para reprogramarla desde su raíz más profunda. Observa cualquier avance significativo logrado por grandes innovadores o líderes visionarios. Siempre hubo un momento clave, donde eligieron romper con sus propias limitaciones mentales, antes que conquistar el mundo exterior. Ese instante fue el umbral entre vivir atrapado o libremente manifestar sueños largamente postergados. Si alguna vez sentiste frustración porque los cambios deseados parecían demasiado lejanos o complicados, esta verdad podría alterar para siempre esa perspectiva rígida sobre ti mismo y tus posibilidades reales. Porque la simplicidad detrás del cambio auténtico desconcierta, justamente porque desafía todo lo aprendido hasta hoy. Ahora tienes frente a ti una oportunidad única para entender ese misterio interno e iniciar un viaje hacia una versión renovada y empoderada de tu existencia. Uno donde las cadenas mentales dejan paso a horizontes infinitos cargados de potencial ilimitado y renovada confianza personal, capaz de transformar cada aspecto vital con soltura natural. Cambiar tu realidad es tan simple, que paradójicamente, tu mente se resiste a aceptarlo. Ocurre porque estamos atrapados en patrones de pensamiento arraigados, que funcionan como muros invisibles, bloqueando el acceso a nuevas posibilidades. Por ejemplo, cuando alguien intenta adoptar un hábito saludable, como hacer ejercicio regularmente, la mente suele sabotear ese intento con excusas como no tengo tiempo, o no soy capaz. Sin embargo, la realidad es que esos obstáculos son construcciones mentales, no limitaciones reales. Tomemos el caso de Sara, una mujer que durante años creyó que nunca podría dejar de fumar. Su mente repetía constantemente que el cigarrillo era su refugio ante el estrés, pero cuando decidió cambiar su narrativa interna, reemplazando pensamientos autodestructivos por afirmaciones positivas y pequeños pasos diarios, logró liberarse de esa dependencia en menos de 3 meses. Lo interesante es que el proceso no requiere una transformación radical ni mágica, sino la habilidad de reprogramar el diálogo interno, cambiando la frecuencia mental para abrirse a nuevas experiencias. Estudios en neurociencia muestran que el cerebro es plástico.
capaz de formar nuevas conexiones incluso en la adultez, lo que significa que modificar patrones mentales limitantes es posible con práctica constante. Por otro lado, nuestro cerebro está diseñado para buscar seguridad y familiaridad, por eso rechaza cambios repentinos. Cuando algo nuevo aparece, genera una respuesta automática de resistencia o miedo al fracaso. Esta dinámica explica por qué tantas metas se abandonan antes de consolidarse. Un ejemplo contundente es Thomas Edison. Antes de inventar la bombilla eléctrica funcional, enfrentó miles de intentos fallidos. Su mente podría haberlo convencido de rendirse fácilmente, pero decidió reinterpretar cada error como un paso más hacia el éxito. Ese cambio en su percepción fue clave. Otro dato revelador proviene del campo psicológico. Las personas tienden a mantener creencias limitantes, porque esas creencias son parte integral de su identidad personal. Soltar esas ideas implica un proceso profundo de reconstrucción interna, lo cual puede ser intimidante. Sin embargo, cuando se logra dar ese salto mental y aceptar que el cambio es simple y accesible, cada acción cotidiana empieza a tener un peso diferente. Pequeños ajustes en hábitos o pensamientos desencadenan efectos acumulativos poderosos. Es como si cada decisión consciente fuera un ladrillo removiendo un muro invisible construido durante años. Finalmente, ese muro cae, y queda un camino despejado hacia una vida más auténtica y plena. Por eso mismo es esencial comprender que no somos prisioneros de nuestras circunstancias ni de los límites impuestos por nuestra mente. Al contrario, tenemos el poder intrínseco de cambiar nuestra realidad desde adentro hacia afuera. La resistencia mental solo indica que estamos tocando un punto crucial, el umbral donde las viejas creencias empiezan a ceder ante nuevas formas de ser y actuar. Reconocer este proceso y acompañarlo con paciencia transforma el miedo en curiosidad y el bloqueo en impulso vital. Cambiar tu realidad comienza cuando decides cuestionar esas voces internas que te dicen no puedes, y las reemplazas con un sí firme y sostenido en acciones concretas. Cambiar tu realidad es tan simple que tu mente no lo acepta, porque está acostumbrada a la resistencia, al confort de lo conocido, incluso si eso significa estancamiento. Muchas veces, esa voz interna que susurra, no puedo, está basada en viejas experiencias o miedos infundados. Por ejemplo, alguien que intentó aprender a tocar un instrumento y abandonó tras las primeras frustraciones creyendo que nunca será capaz. Sin embargo, la clave está en desafiar ese patrón. Cuando decides actuar con pequeños pasos constantes como practicar 5 minutos diarios en lugar de horas intensas y esporádicas, comienzas a reprogramar tu cerebro para aceptar el cambio. Un caso interesante es el de Sara, una mujer que luchaba con su autoestima por años. Ella empezó escribiendo 3 cosas positivas sobre sí misma cada mañana, y poco a poco notó cómo esas afirmaciones se convertían en convicciones reales. La ciencia respalda esta idea. Estudios demuestran que la repetición consciente genera nuevas conexiones neuronales y fortalece hábitos positivos. Si tu mente se resiste es porque está defendiendo su zona segura, pero tú puedes construir una nueva realidad desde esa resistencia misma. Además, cambiar no significa hacer una transformación radical de un día para otro. Más bien es un proceso progresivo donde cada acción cuenta y suma. Por ejemplo, alguien decidido a mejorar su salud no debe esperar resultados inmediatos ni hacer dietas extremas. Empezar eliminando un alimento procesado al día, o caminando 10 minutos después del trabajo puede parecer insignificante, pero tiene un impacto enorme con el tiempo. Esta manera gradual ayuda a silenciar ese no puedo, reemplazándolo por hoy lo hice, y crea un impulso vital imparable. También ocurre cuando te permites equivocarte sin juzgarte duramente. Thomas Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla eléctrica, y dijo que no fracasaba sino que encontraba formas incorrectas para llegar al éxito. Ese cambio de perspectiva hace toda la diferencia entre rendirse o perseverar. El bloqueo mental también surge porque nuestra mente busca certezas ante lo desconocido. Romper ese patrón requiere coraje para enfrentarte a tus propias dudas. Por eso es útil rodearte de ejemplos inspiradores reales o historias tangibles
donde personas comunes lograron cambios extraordinarios solo al decidir creer en sí mismas. Primero, deja atrás las excusas construidas como muros invisibles, y da espacio al poder transformador del sí puedo, sostenido no solo en palabras sino en acciones concretas diarias. Así comenzarás a modificar tu realidad desde adentro hacia afuera, derribando esos bloqueos internos uno tras otro hasta hacerlos irrelevantes frente al impulso vital renovado dentro de ti. Cuando comienzas a actuar desde ese impulso vital renovado, notarás que la mente se resiste, como si tuviera miedo de perder el control. Esta resistencia no es casual, es una defensa natural que busca mantenerte en un estado familiar, aunque sea incómodo. Alguien que decide dejar de procrastinar y empieza a organizar su día, puede sentir ansiedad o incluso sabotearse sin darse cuenta. Esa voz interna dice, esto no es para ti, porque cambiar implica salir de la zona cómoda. Sin embargo, lo sorprendente es que el simple hecho de persistir unos minutos más cada día, va derribando esos muros invisibles con una fuerza silenciosa pero imparable. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard reveló que formar un nuevo hábito toma entre 18 y 254 días, dependiendo del nivel de complejidad. Esto explica por qué al principio todo parece difícil y hasta agotador. La clave está en entender que tu cerebro no quiere hacer cosas nuevas porque eso significa gastar energía extra y adaptarse a algo desconocido. Prefiere repetir patrones antiguos aunque ya no te sirvan. Pero aquí entra otro dato fascinante. Gracias a la neuroplasticidad, capacidad del cerebro para reorganizarse, cada vez que actúas diferente estás creando nuevas conexiones neuronales fuertes e irreversibles con suficiente repetición. Por eso, cuando sientes esos bloqueos internos aparecer justo al momento en que decides avanzar, recuerda que son solo señales temporales de un sistema acostumbrado a lo viejo intentando aferrarse. No son verdades absolutas ni límites infranqueables. Para ilustrarlo mejor piensa en Thomas Edison, quien falló miles de veces antes de inventar la bombilla eléctrica funcional. Él entendía perfectamente este proceso interno, y dijo una vez: no he fracasado 100 veces, sino que he encontrado 100 maneras en las cuales no funciona. Eso mismo ocurre contigo. Cada pequeño paso hacia esa nueva realidad es una victoria sobre el sistema antiguo dentro tuyo. Además existen técnicas prácticas para suavizar esa resistencia mental. Por ejemplo, dividir tareas grandes en acciones tan pequeñas como responder un correo o levantarte 5 minutos antes puede parecer insignificante, pero crea momentum positivo constante. Cuando notas cambios mínimos, se despierta una motivación interna mucho más poderosa y auténtica que cualquier discurso externo o meta ambiciosa impuesta desde fuera. El secreto radica entonces en ser amable contigo mismo durante este proceso, reconocer los avances pequeños sin exigir perfección inmediata, libera tensión y abre espacio para crecer con paciencia genuina. Así, poco a poco, irás transformando esas creencias limitantes arraigadas, esas voces internas rígidas en aliados sutiles capaces de impulsarte hacia adelante con menos fricción y más confianza natural. Cambiar tu realidad realmente comienza con estos gestos cotidianos conscientes, donde eliges decidir quién quieres ser hoy frente a las dudas internas habituales. Esa elección diaria tiene el poder absoluto para reprogramar toda tu experiencia vital, desde adentro hacia afuera, sin importar cuán fuerte parezca la resistencia inicial. Ese instante en que decides cambiar tu realidad, por más sencillo que parezca, es un acto de valentía silenciosa, porque implica mirar de frente a todas esas dudas internas habituales, y reconocer que la resistencia inicial no define tu camino. No necesitas un plan perfecto ni condiciones ideales, solo esa elección diaria que tiene el poder absoluto para reprogramar toda tu experiencia vital desde adentro hacia afuera. Cada vez que eliges ir más allá del miedo o la incertidumbre, estás dando un paso firme hacia una versión de ti mismo que antes parecía inalcanzable. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero sí comienza justo ahora, con esa voluntad tranquila y persistente. Es una semilla pequeña que crece con cada decisión consciente. La mente puede ser escéptica,
porque está diseñada para protegerte manteniendo lo conocido. Sin embargo, ese mismo mecanismo puede convertirse en el mayor obstáculo, cuando se niega a aceptar lo posible. Cambiar tu realidad requiere desafiar esos límites internos, sin necesidad de grandes gestos, cambios dramáticos, simplemente reconociendo que tienes el control sobre cómo interpretas tus experiencias y qué significado les das. No eres víctima del entorno, ni prisionero de tus circunstancias pasadas. Al contrario, eres el creador constante de tu mundo interno y externo. Por eso cada momento ofrece una oportunidad nueva para elegir pensamientos diferentes, emociones renovadas y acciones alineadas con quien realmente quieres ser. Al final del día, esta capacidad tan simple como poderosa te invita a dejar atrás las excusas y las explicaciones limitantes para abrazar una postura activa ante la vida. No se trata solo de modificar conductas superficiales, sino de transformar profundamente tu manera de estar presente contigo mismo y con los demás. Así lograrás construir una realidad auténtica, donde fluya la plenitud en lugar del conflicto interno, donde reine la coherencia entre lo que sientes y haces, donde puedas experimentar libertad genuina, aunque las circunstancias externas sigan siendo desafiantes. El cambio verdadero nace dentro primero, porque ahí reside todo lo necesario para crear nuevas posibilidades. Recuerda, ese impulso inicial puede parecer pequeño o insignificante frente al ruido mental habitual, pero tiene un efecto dominó poderoso e imbatible. Si le permites crecer día tras día, sin rendirte ante la duda o el juicio propio, tu mente tal vez resista a aceptar esta simplicidad como verdadera fuerza transformadora, porque va contra su programación natural. Sin embargo, tú sabes mejor qué es lo que realmente importa para vivir plenamente hoy y siempre. La respuesta está en ti ahora mismo, en esa elección consciente capaz de abrir puertas invisibles hacia horizontes renovados, donde tú eres protagonista absoluto del cambio profundo e irreversible llamado vida.